El día de hoy le damos la bienvenida a Antonio de la Vega. Mucho gusto tenerte Muchas aquí. gracias, Bienvenido, esta es tu casa. Gracias, y platícanos un poco de tu personaje, por supuesto, en Un extraño enemigo. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, pues Luis Echeverría es un personaje bien interesante, un poco complejo, un poco estigmatizado. Entonces, lo que vamos a ver en la serie principalmente es el enfoque ya no de los estudiantes, que ya se ha manejado mucho, ¿no? En muchísimas series. Vamos a ver el enfoque desde el lado de la política, cómo se entretejen los hilos, las alianzas que hay en busca de la presidencia. Es como la carrera presidencial y todo lo que hacen los personajes dentro de la historia para poder ser pues, los sucesores en la presidencia. Oye, Antonio, no es un documental, pero por supuesto que está estupendamente bien documentado. Sí. ¿Tú qué hiciste para crear este personaje? ¿Con quién hablaste? ¿Hablaste con algunos familiares de él, con alguien que lo conocía? No. Yo lo que me enfoqué mucho en leer muchos libros, en leer muchísimos libros, leer mucho de historia, entender un poco lo que estaba sucediendo alrededor del país, porque no solamente era el movimiento del 68 en México. Existían cosas que estaban sucediendo en Francia, estaban sucediendo cosas en Estados Unidos. Claro. La guerra de Vietnam estaba en su pleno apogeo. Había la Guerra Fría, estaba la CIA inmiscuida aquí en México, la KGB también. Y hay ahí por muchos datos ahí de los litempos, de que muchos políticos mexicanos eran litempos, que estaban en la nómina de la CIA. Recién había sido la Revolución Cubana hacía unos 10 años. Claro. Entonces era una época muy revulsiva, era muy interesante, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad de ver 4 episodios, ¿no?, de la serie. Y lo voy a decir sinceramente, se convierte en mi serie favorita mexicana, honestamente. Karina Gidi decía algo, se tenía que contar esta historia como se contó, pero nadie la había hecho, ¿sabes? Entonces creo que es un esfuerzo de Amazon y de Televisa de poder contar esta anécdota tan importante y que tenemos que seguir recordando para que estas cosas no se repitan. Y tú hiciste una mención muy importante, Rose, que es quitar todo el aspecto romántico y centrarse realmente y darle nombre y apellido a los personajes que participaron en este suceso. Totalmente, ¿no? O sea, es muy importante que esto no se diluya. Las nuevas generaciones, que son los que realmente no lo conocían, van a conocer una versión que ni siquiera la gente que en ese entonces lo vivió conoció, ¿no? Además, las redes sociales, la información es mucho más rápida ahora, ¿no? Y es sí muy importante ponerle nombres, los nombres exactos, ¿no?, a lo que sucedió. Creo que es muy importante y ese es un gran avance y denota una apertura en nuestro país, los cambios políticos que estamos viviendo también, ¿no? No, y apoyarnos también en la tecnología y en el avance que ha habido en términos de filmación y de televisión para poder recordar este tipo de eventos y que no queden en el olvido, ¿no? Que también nos sirva para esto y para ahora sí que, digo, yo como estudiante me acuerdo que cuando te ponían a estudiar todo este tipo de temas, de repente era un poquito tedioso y no les dabas el valor, pero ya viéndolo, ¿no?, adquiere como otra importancia. Adquiere su peso específico, definitivamente. Conforme más lo vas entendiendo, te vas dando una idea de que también habían seres de carne y hueso, ¿no? Claro. Tampoco quisimos, bueno, yo en lo particular y muchos otros compañeros no quisimos presentar personajes que simplemente querían ser villanos, ¿no? O sea, no eran villanos, eran seres de carne y hueso. Los humanizaron. Los humanizamos, porque además ellos como no es sabían en la vida real. Exactamente. Claro, ¿no? Ellos no sabían que el 2 de octubre iba a suceder exactamente eso y que iba a trascender tanto. O sea, ellos no lo sabían. Ellos tenían una olimpiada encima, tenían a la opinión internacional, a toda la prensa internacional enfocados en México. Fue la primera olimpiada moderna. Y no querían que se repitieran también los hechos que pasaban, por ejemplo, en París, ¿no? Este tipo de manifestaciones de estudiantes. Fíjate que ahora con el lanzamiento de la serie, Sofía, me llama la atención y creo que es una serie que van a poder ver los jóvenes principalmente, ¿sabes? Creo que la comunicación principal tiene que ser con los jóvenes. Y sí con los jóvenes, porque también, que eso, no todo el movimiento del 2 de octubre dejó un precedente, porque el día de hoy podemos salir a marchar a las calles. Así gracias 50 a años ese después. movimiento. 50 años después podemos salir y pueden los encuerados de Reforma y los que llevan las pancartas de no sé qué. Y entonces, gracias también a todo ese movimiento. Entonces, es parte de nuestra historia y es importante conocer nuestra historia. De verdad que no se lo pierdan. Es una, como bien decía
Oscar, es una súper serie que debemos de sentirnos bien orgullosos de que se esté haciendo ese contenido. Y muchas felicidades, Antonio, por gracias. participar en esta Sí. serie con este Sí. elenco de primera. Caray, La verdad Jiménez es que- Cacho, Irene Azuela, que Karina ya no Gili, saben. Hernán del Gaby- Riego, Gaby, que está fantástico. Cristian Ferrer, o sea, la verdad es que grandes redondo. Lo tienen, amigos. Un extraño enemigo es un thriller político que está inspirado en un evento que marcó a México para siempre el 2 de octubre de 1968. Y bueno, como lo saben, es una coproducción de Amazon y Televisa. Está escrita y dirigida por Gabriel Ripstein. Disfruten de verdad un capítulo de estreno cada viernes en exclusiva por Amazon Prime Video. Cuéntamelo ya al fin, cuéntame, hazlo